Muy buen día para todos. Mi nombre es Joan Felipe Uribe Zapata, estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Educación Física de la Universidad de Antioquia. Hoy voy a hablarles sobre la importancia de la formación docente y la lucha por la dignidad del magisterio. Vamos a hablar del libro de Paulo Freire que se llama Cartas a quien pretende enseñar. Vamos a hablar de la tercera carta que tiene como título Vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra posibilidad. Más que una exposición académica, esto es una invitación a repensar lo que somos como futuros docentes. ¿Por qué elegimos esta profesión? ¿Qué implica realmente enseñar en un mundo que muchas veces no valora la educación? Hoy quiero compartir algunas ideas que nacen no solo de la teoría, sino también de una profunda convicción, que educar es un acto de amor, pero también de rebeldía. El título que nos convoca es claro: vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra posibilidad. Este título nos da a entender de que algunos profesores se presentan al magisterio no por amor o vocación a la profesión, sino como una segunda opción, o sea, porque no había de otra. Por eso Paulo Freire decía: la práctica educativa exige respeto, coherencia y un compromiso con la transformación del mundo. Y esto empieza por la manera en que nos formamos y por cómo valoramos o desvalorizamos nuestra propia profesión. La idea central es que la práctica educativa requiere compromiso, preparación rigurosa y una convicción de la importancia social de ser maestro. En el texto de la tercera carta de Paulo Freire hay 4 ideas resaltantes. Entre esas está seriedad de la práctica educativa. La seriedad de la práctica educativa es una tarea fundamental que requiere preparación rigurosa y compromiso. En Cartas a quien pretende enseñar, Freire insiste en algo clave, que es que no hay docencia sin dicencia. Es decir, no se puede enseñar sin aprender constantemente. La formación docente no puede ser entendida como un proceso técnico, sino como un proceso ético y político. O sea, el docente no repite fórmulas, sino que crea, reflexiona, transforma. Cuando estudiamos pedagogía, no solo adquirimos saberes, también tomamos una postura frente a la realidad. Enseñar es elegir entre la domesticación o la liberación. La otra idea resaltante es que Paulo Freire critica a motivaciones superficiales. Rechaza estudiar en el magisterio por falta de opciones o esperando un matrimonio. En el texto, en una parte del texto, Freire nos cuenta cómo una profesora le cuenta que se presentó al magisterio porque está esperando un matrimonio. En sus textos, Freire critica abiertamente a quienes eligen esta carrera por inercia o por comodidad. Él mismo lo dice: nadie debería ser profesor o profesora sin amar verdaderamente la enseñanza. Ser docente es una opción ética y por eso nuestra formación exige introspección, lectura crítica y conciencia social. Elegir la docencia es elegir el camino del otro. No se trata de dar clases, sino de asumir una causa, la causa de la educación liberadora. Paulo Freire también nos habla de la lucha por la dignidad de los profesores y el aumento de sus salarios. Hablar de dignidad docente no es un tema decorativo, es estructural. ¿Cómo se construye una sociedad justa si sus educadores son maltratados, desmotivados o invisibilizados? Exigir mejores condiciones no es egoísmo, es un acto de justicia. Ningún país se construye sin docentes, pero muchos lo olvidan. Si queremos que nos respeten, debemos comenzar por respetar lo que somos. Por eso, como dice Freire,
La lucha del maestro es también una lucha cultural y política. Freire también nos habla del contexto histórico y político y subraya la influencia de la herencia colonial y la política pública en la educación. Freire afirma que la educación es un acto político, ya que para él no existe el educador neutral, porque enseñar siempre implica valores, perspectivas, decisiones, y por eso el maestro que calla ante la injusticia enseña sumisión. En cambio, el que educa con conciencia cultiva pensamiento crítico, autonomía y esperanza. Observación desde la evaluación en la educación física. Compromiso y preparación. En educación física, la evaluación debe reflejar la seriedad y preparación del docente para impactar positivamente en el desarrollo del estudiante. La evaluación a los estudiantes en educación física debe considerarse no solo en el rendimiento físico, sino también en su proceso de aprendizaje, participación, esfuerzo y crecimiento integral. Y nosotros como profesores también tenemos que aprender de ellos. El aprendizaje es una utopía, no podemos quedarnos con lo que ya sabemos. También tenemos que innovarnos y actualizarnos. Importancia social. La evaluación también debe reconocer la función social de la educación física, promoviendo salud, inclusión y valores. Los docentes deben valorar su rol y esforzarse por mejorar continuamente, entendiendo que su impacto trasciende lo físico, influyendo en la formación de valores, la disciplina y el respeto. Lucha por reconocimiento. La evaluación debe ser justa y contribuir a la dignificación del rol del educador físico, apoyando su desarrollo profesional. Es fundamental que la evaluación no solo sea un medio de medición, sino una herramienta para promover la autoconciencia, la motivación y el compromiso del alumno con su propio proceso de desarrollo integral. En el diccionario crítico del texto agregué estas 4 palabras clave, que está la práctica educativa, que es una actividad seria y responsable de formar personas, no un mero trámite o espera. El magisterio, profesión docente que debe ser dignificada y valorada socialmente. El colonialismo, herencia histórica que influye en la organización y valoración de la educación. Lucha política, acción organizada para defender derechos y mejorar condiciones del magisterio. En este mapa conceptual vemos el papel del maestro y su impacto social. El rol del maestro tiene que tener seriedad y responsabilidad, una formación profesional, priorizar la dignidad y autoestima. En las condiciones sociales y salariales vemos como prioridad y vemos como crítica la desigualdad salarial y la valoración social. En la lucha política y social, que es la que sigue, vemos la reforma en la gestión del gasto público y la defensa del magisterio. Y como último, en impacto en la sociedad, vemos la transformación social mediante la educación y el papel de la educación física en el desarrollo integral. Como conclusión personal y profesional, mi punto de vista, mi percepción es que no venimos aquí a prepararnos para dar clase. Vinimos a formarnos para transformar, y eso requiere compromiso, lectura, diálogo y mucho coraje. Hoy más que nunca necesitamos docentes que no solo llenen planillas, sino que sean faros en medio de la oscuridad para los alumnos, para sus estudiantes. Y la dignidad del magisterio no se exige solo con palabras, sino también con acciones. Se defiende con coherencia, con pasión y con el ejemplo. A nivel profesional, esto hará que tengamos más credibilidad cuando exijamos aumento económico o mejores condiciones laborales. Quiero finalizar con una frase final de Paulo Freire
que dice así: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y nosotros somos esas personas. Por eso nos estamos formando aquí. Formar con conciencia no es y no debería de ser una opción. Es la semilla de la libertad que algún día otros, gracias a nosotros, podrán cosechar.